Samuel, gracias por haber aceptado la invitación. Hacía unos meses que estábamos coqueteando con usted, ¿no? Sí, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y en la presentación yo ya deslizaba algunas preguntas que yo mismo me hago. Sí. ¿Cómo se lo define a usted? ¿Cómo hoy, si tuviéramos que encasillar, veo que los argentinos con eso de poner etiquetas somos... Y eso está bueno para empezar, ¿no? Mandados a hacer. Digo, hay etiquetas y etiquetas. En esta cosa de oposición u oficialismo, ¿usted cómo se ubica? Si usted toma oposición y oficialismo, en la oposición. En lo que no estoy es en el oposicionismo. Lamentablemente en Argentina, esas etiquetas, cuando se las hacen por pares dicotómicos de esa manera, ¿no? Cuando hay una especie de antagonismo desmesurado, se confunden los conceptos sin los ismos con los conceptos con los ismos. Creo que se puede ejercer la oposición a algunas políticas, porque no tiene por qué ser sistemáticamente a todas, a muchas, yo diría, de las políticas, y a un estilo de gobierno, como es el estilo de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y antes lo fue el de Néstor Kirchner, que es una continuidad, como lo vengo haciendo desde el primer día de asunción en la banca de senadores, y lo sigo sosteniendo ahora, porque creo en la República. Creo que la respuesta a los males argentinos es más y mejor república y no menos república como tenemos en este esquema de gestión. Pero creo que también el oposicionismo es tan malo como el oficialismo dogmático. Usted decía creo en la República, y eso me recuerda que alguna vez utilizó esa frase o esa figura para elogiar las iniciativas de Elisa Carrió. ¿De quién se distanció en algún momento? ¿Por qué se distanció? Creo que las prácticas deben ser republicanas, las prácticas deben ser democráticas y racionales, y racionales, ¿no? Y a veces el discurso va por un lado y las prácticas van por el otro. Lamentablemente por lo menos yo en lo personal no encontré dentro de la coalición cívica aquello que creí que estaba sumando a su construcción desde un comienzo, ¿no? Es decir, fui cofundador de la coalición cívica con Carrió, con la gente que vino del ARI, con mucha otra gente independiente como yo, que viene del campo académico o del campo de la cultura en general y de las representaciones sociales, para hacer algo superador en la política argentina, hacer algo no menos que un partido, sino algo más que un partido. Pero la coalición cívica terminó siendo, para mí al menos, ya digo siempre esta relativización para no ofender a nadie y no presumir de nada, ¿no? Para mí terminó siendo menos que un partido, no algo más que un partido. Entonces se traicionaron, me parece, aquellas nobles causas, aquellos grandes objetivos de esa práctica superadora, y se la redujo más y más, me parece, a un personalismo muy, muy difícil de superar. Yo la quiero y respeto a Elisa Carrió, creo que es un referente político importante dentro de la escena política argentina, lo es desde el 94, desde su actuación como constituyente en adelante, pero acá tenemos que construir el modelo republicano de gobierno con realismo, con eficacia, con mayorías y no ser una fuerza testimonial que a veces resulta difícil orientar, porque a veces se orienta en un extremo y a veces en el otro. ¿Cómo construir mayorías desde una propuesta que está presentada desde la individualidad, por lo menos en el bloque? Sí, está muy bien, porque digamos uno es un emergente, como muy bien decía en su presentación, es una emergente de un sistema en crisis, ¿no? Es decir, no porque haya monobloques, no porque una banca sea, porque eso es parte del problema argentino. La idea de que una banca en el Senado o en diputados o en cualquier legislatura, en fin, de una banca legislativa no tenga legitimidad representacional, si no forma parte de un bloque mayoritario, es parte de las contradicciones que están puestas en la opinión pública. Una opinión que pide lo imposible, porque pide que se dialogue pero que no se dialogue, porque pide que se dé quórum pero no se dé quórum, si no conviene a los efectos inmediatos de ganarle la pulseada al otro y matarlo, porque pide una oposición unida, pero después la tilda de ser un revoltijo. Pide siempre lo imposible. Una de las formas de pedir lo imposible es lo siguiente: denunciar a una bancada
por ejemplo, al oficialismo como una manga de levantamanos y al mismo tiempo denunciar al que no es un levantamanos de ninguna banca por individualista. Es decir, hay un problema en la demanda pública. ¿Le parece contradictoria por lo que observo? Parece incongruente e inconducente, porque debiera, a ver, si enfatizamos la importancia de la reflexión, de la independencia, de la intransigencia para lo que la propia honestidad intelectual y personal no dicte, uno rompe un consenso que es importante mantener. Pero si uno mantiene, pero el consenso del otro es malo, digamos, el alineamiento más que el consenso, el alineamiento del otro es malo porque es alineamiento, el alineamiento propio es el bueno. Pero lo que está mal es el alineamiento automático en cualquier circunstancia. Sí, sí, conceptualmente creo que sí, pero sabe que me siento representado en lo que decía, y a mí también en ocasiones como ciudadano el levantamanos me provoca algunas contradicciones o me genera un espíritu crítico. Digo, por ejemplo, cuando yo veo que en pos de obedecer las órdenes del bloque oficialista o de cualquier bloque, porque en este caso el que está más a la vista es el oficialismo. Claro. Pero digo, hay proyectos como donde las provincias, donde legisladores que representan sus distritos, en realidad no piden mejorar la coparticipación federal de impuestos, sino que piden, como hizo Patricia Fadel, quien la invitamos varias veces acá, sino que piden relajar las normas que les permiten tomar más deuda, con lo cual hay una contradicción evidente y sin embargo levantan la mano sin problema, cuando en realidad están en los hechos actuando en contra de sus propios representados y actuando como delegados del Poder Central. Traicionan la representatividad que ostentan con esa banca. Usted mañana va a estar entre los que va a examinar examinar en el sentido de, bueno, sí, es correcto, sí, examinar, sí, al jefe de gabinete. En el próximo bloque vamos a hablar de ese encuentro. Le voy a preguntar por qué votó a favor de la ley Berna que le permite al gobierno el uso de reservas para pagar deuda pública, y vamos a hablar de cuál es su proyecto para la ciudad de Buenos Aires y por qué le agregó esto de federal, porque me hizo ruido. Eso en el próximo bloque.